A mí me dicen que se da una viga, vamos a ponerla de este lado, que está sostenida esa viga por dos soportes, A y B. Este es deslizante, y cuando digo deslizante libre, es que nada más va a tener por ahí una fuerza, ¿sí? Vertical, este apoyo, o sea, en el eje de las Y, eje X no, este tiene doble componente, X y Y. Vamos a aplicar aquí una fuerza. Yo voy a estar poniendo las fuerzas. Vamos a poner otra fuerza aquí. Una fuerza con ángulo. Una fuerza de 35 grados. Otra fuerza por acá. Casi al extremo, no, aquí. Entonces aquí hay una fuerza 3. Una fuerza 4. Me dicen que la viga tiene una masa, vamos a ponerle de 22 kilogramos, algo pesada. Entonces aquí empezamos con las fuerzas, estamos dando las fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, voy a borrar esto de equilibrio para poner la fuerza 3, y aquí 200 newton. Me faltan las distancias entre cada fuerza, eso es muy importante para el brazo de palanca. Aquí hay una distancia. Aquí exactamente el soporte va a quedar en medio. Vamos a poner esta que sea de 2 metros, esta de 4 metros. Esta que sea de 3 metros. Esta la hacemos de 2. No, ya directo hasta acá de 4. Esto esté exactamente a la mitad. Entonces me dicen, el problema del enunciado dice que una viga con una masa de 22 kilogramos está sometida a varias fuerzas, varias cargas. Estamos hablando de 4. Se sostiene por dos soportes, A y B. Y la pregunta es, determine cuál es la fuerza de reacción. Reacción porque va a ser esto, soportar las cargas de la viga, del soporte A y soporte B. Esa es la pregunta. Dice, es segunda condición de equilibrio. Aquí se borró el equilibrio. Donde me dicen que todo cuerpo va a estar en equilibrio rotacional, que gira sobre su propio eje, cuando la sumatoria de las fuerzas de los momentos o torcas, así se les llama, de igual a 0. A ver, veamos. Hablan de momentos, eso sí, se los voy a dictar aquí. Hablan de momentos. Y el momento es el producto entre R, que es el brazo de palanca, la distancia que existe de la fuerza de acción a un eje rotacional. Y el eje rotacional lo vamos a poner en este caso en A. Entonces, se mide distancia perpendicular. Chequen, la fuerza entra, distancia perpendicular sobre el eje X. Entonces, si son verticales, vamos a medir la distancia en el eje X. Si fueran horizontales, y yo les digo que esta viga está en lo alto de 1 metro, entonces la distancia va a ser aquí, la altura. Pero aquí no tiene esta viga, solo tiene esos soportes, y no tenemos en este caso ninguna fuerza con cierta altura. Y la F es la fuerza que se aplica, todo este Newton. Pues para eso pues vamos a empezar. Para empezar esto, a mí me dicen que este soporte A,
puede estar las flechas hacia adentro, esta o hacia afuera. Va a tener dos componentes, el vertical va para arriba, ambos tienen vertical. Pero esta por las características que es deslizante libre, solamente tiene vertical. Y este tiene ambos, horizontal y vertical. Tomando como base esto, y empezamos a resolverlo, pero no nos vamos directamente con la segunda condición de equilibrio, no. Si está en equilibrio, primero vamos a hacer el primer paso. Vamos a hacer la primera condición de equilibrio, donde, acuérdense que la primera condición de equilibrio nos genera dos ecuaciones de fuerzas, una en el eje de las X, sumatoria de todas las fuerzas en X igual a 0, y otra la sumatoria de todas las fuerzas en Y igual a 0. Para empezar aquí, vamos a hacer la de las X, porque para eso aquí tengo una fuerza con ángulo, me produce dos componentes, y aquí tengo otra RAX. Vamos a hacer entonces primero, si yo tengo una fuerza con ángulo, me dice ese vector, esa fuerza, que produce dos componentes. En este caso va a ser el componente en X, le voy a llamar 3X porque proviene de la fuerza 3. Y esto ya se vio en cursos anteriores, que para determinar, es para el triángulo, recuerden que aquí hay una fuerza hacia abajo, este es FY, y esta que va del lado izquierdo, FX. Entonces, me están diciendo que el componente X, si usamos aquí la función de coseno, que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, esto de ahí proviene, va a ser la fuerza que se aplica, la fuerza 3, dice por el coseno del ángulo. De esa manera obtengo el componente en X, siempre se va a obtener así. Ahorita lo voy a multiplicar ya con la calculadora. Bueno, aquí le pongo que es de 400 newton por el coseno, esto yo lo hago directo ahorita. Esto, pues usamos calculadora, y me dice la calculadora que si multiplicamos 400 newton por el coseno de 35, me queda 327.66 newton, el componente en X. O sea que esta fuerza ya tengo con el componente en X. ¿Y qué sucede con el componente en Y? Pues nada más vamos a cambiar la función, ¿sí? Que es el cateto opuesto, este es el ángulo de estudio, que se refiere al componente en Y. Entonces, quedaría aquí fuerza 3, pero ahora usamos el seno de 35. O sea, 400 por el seno de 35 grados. Y mi fuerza 3, con respecto a la vertical, o sea, componente Y, me quedaría 400, así como está, nada más lo ponen, de seno de 35, me queda que vale 229.43 newton. Ya se borró, pero creo que sí era eso. A ver, veamos. El siguiente paso, yo ya transformé la fuerza 3 en mis dos componentes. Si tengo fuerzas con ángulo, hay que hacer esto. Antes de empezar esto, yo ya lo hice. Por aquí tenemos que hacer otra cosa. Esta masa está en kilogramos. Hay que pasarla a fuerza-peso. Fuerza-peso es lo mismo. Si lo multiplico esto por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es 9.81, pero vamos a hacerlo por 9.8. Dice 9.8, lo multiplico por 22 y me queda 215.6 newton. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, equivale a newton. Yo ya tengo las conversiones que tenían que ser, las composiciones en sus componentes. Ahora sí empiezo, primer paso. Dice la sumatoria de fuerzas en X igual a 0.
vamos a estudiar la viga. ¿Qué fuerzas X horizontales? Puede ser así, así, no importa. Hay que encontrar. Aquí tengo una. Dice RX va a la derecha, positivo. Aquí va otra fuerza en X, la 3, negativo, pero aquí ya tengo un valor igual a 0. Me dicen que RA X, pues aquí lo despejamos. Este es con respecto al componente en X. Nos falta encontrar las de Y. Bien, pues empezamos a buscarlas. Dice, el primer paso lo hicimos la ecuación con respecto al eje X. Ahora vamos a hacer, todavía no terminamos, seguimos con la primera condición de equilibrio, que me genera dos ecuaciones, una en X y otra en Y. Está en equilibrio relacional, entonces hay que checar esto. Para checar esto, siempre les he dicho, guíense de un plano cartesiano, así. Las fuerzas hacia arriba son positivas, van para arriba, entonces estas quedan, voy a poner todo con azul, RA, Y y RBY. Todo lo que va con la flecha sentido va hacia abajo, son negativas, entonces las pondríamos de este lado. Quedaría fuerza 1, va para abajo, negativa, fuerza 2, fuerza 3 componente en Y, ya no es fuerza 3 así, sino es componente en Y. Nos vamos con la fuerza 4. ¿Y qué otras fuerzas aparecen por ahí? A ver, ayúdenme, falta una. El peso de la viga. Aquí andamos, aparece el peso de la viga. ¿Y por qué la coloca abajo negativo? Porque acuérdense que el peso de cualquier cuerpo es atraído por la fuerza de gravedad, entonces tiende a ir hacia abajo, aunque no pongamos aquí la flecha, pero si quieren aquí le pongo así, el peso va para abajo. Yo ya tengo esto. En función de esto, hacemos el equilibrio. Es muy sencillo. Nada más a mí me dicen que lo de arriba se suma, que son los soportes, RA y RB, con respecto a la vertical. Les voy a quitar nada más, para no estar escribiendo tanto, la Y, pero ya saben que es vertical. Ahí está. Son positivos porque está en la parte de arriba, Y positivo. Estas son negativas, fuerza 1, menos fuerza 2, menos fuerza 3 componente en Y, menos fuerza 4, menos el peso, igual a 0. Todas las fuerzas, ¿ya están? Estas también son fuerzas. Se sustituyen y se queda RA, la de los dos soportes, fuerza de reacción, menos fuerza 1. Solo lo vamos a escribir, no vamos a hacer otra cosa ahorita. Fuerza 2, 350. Componente, no voy a poner la de 400, cuidado. Se va a poner la de componente. ¿Y qué quedó? 229, así se pone. Punto 43. La fuerza 4, 200. Y me falta el peso, aquí está. No alcanza el pizarrón por allá. 215.6 newton. Ahí le puse que siga la flecha, ¿eh? Es signo negativo. Y luego me dicen que esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? RA más RB. Pues nada más hay que estar sumando todo eso. Y me quedaría, al sumar todo eso, 3, 5, 6, 800, 1000, 1200, no sé qué, mejor lo hacemos, 250. Solamente es pura suma negativa, ¿eh? No estoy haciendo otra cosa más que usar la calculadora para sumar todo. Y me dice que sale 1245.03.
igual a 0. De aquí voy a obtener una ecuación que es de suma importancia, que no se o les olvide ninguna fuerza, porque la mayoría, algunos, el peso, pues como no está señalado aquí, se les olvida, no lo ponen, pues no les va a quedar la ecuación, el resultado. RA más RB me dicen que es igual a 1245.03 Newton. Y luego, ahora empezamos el segundo paso. Apenas hice la primera condición de equilibrio relacional. Mi primer paso con la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora sí me voy a basar en la segunda condición de equilibrio para calcular momentos. Chequen, si no tienen por ahí alguna duda, me la hacen saber, porque necesito borrar, necesito espacio para poder continuar con el problema. Yo voy a copiar este dato que lo necesito, este dato que se necesita, entonces este lo voy a poner aquí para no borrarlo. Y me dicen que RA más la reacción B debe de ser igual a 1245.03 Newton. Esta parte no la voy a borrar porque necesito esta fuerza. Bueno, la puedo borrar y nada más para el espacio, ¿eh? Entonces yo nada más voy a borrar esta parte ahorita y voy a borrar todo aquello. Entonces me dicen que yo voy poniendo los datos que obtuve. Es la fuerza 3 componente en Y son 229.43 Newton. Aquí tengo RAX 327.66. También lo ponemos. Y mi ecuación, que la puse arriba, pero mejor la voy a poner de este lado, para no borrar este lado mejor. RB igual a 1245.03 Newton. Continuamos entonces con este ejercicio. Y me quedarían. Vamos a dividir el pizarrón. Con colores lo voy a hacer. Empezamos con el azul. Me dice el siguiente paso. Segundo paso. Usamos la segunda condición de equilibrio. Vamos a usar momento. Así. Y para calcular cada fuerza va a producir un momento. Entonces aquí le pongo momento 1, momento 2, el momento 3. Tienen X y está en Y. Vamos a sacar los dos. Aunque hay alguno que se va a eliminar, así lo dejamos. Momento 4, para la fuerza 4. Y hay, solamente son 4 fuerzas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y falta para RB. Luego para W. Y me dicen, ¿y el RA? Pues el RA va a ser la base del eje rotacional. Pues si quieren que lo ponga, lo voy a poner. Pero si no tiene brazo de palanca porque está en el mismo eje, es 0. 0 por cualquier fuerza, pues va a ser 0. Entonces no es necesario ponerlo. Para obtener estos momentos, ¿qué creen? Necesito otra vez un plano. Vamos a poner de este lado así. Un tipo plano cartesiano. Pero nada más para checar los ejes rotacional. ¿Qué es eso? Que puede girar a la derecha, puede girar a la izquierda, le llaman horario o antihorario. Entonces, si gira hacia arriba, este momento es antihorario, está en sentido contra las manecillas, y también puede girar hacia abajo, como van las manecillas, así. Nada más, lo importante es el sentido, ¿eh? Aquí voy a poner en el origen el eje rotacional A, mi soporte A. Me lo voy a poner aquí A, así. Es el soporte A, el soporte A, el que está como base para mi eje rotacional. Tengo que tener una base. Entonces, ¿qué hago? Entra la fuerza del lado izquierdo,
entra la fuerza del lado izquierdo y chequen cómo va a dar el giro. Fuerza 1 va a producir un momento 1. ¿Y qué me dice que es? Positivo. Aquí nada más es para el puro signo, ¿eh? Fuerza 2. Fuerza 2 produce un momento 2. Positivo. Otra vez. Y luego, pues nos vamos ahora con las otras fuerzas. Aquí tenemos fuerza 3. Fuerza 3 con respecto allí. Aquí le pongo así. Fuerza 3 con respecto allí. Ven el sentido. Gira como van las manecillas de reloj, tipo horario. Produce un momento negativo. Y el componente en Y, ahorita lo analizamos ese. Sigue, fuerza 4. Fuerza 4 produce un momento 4 y observen, gira así, porque viene así. Va a dar la vuelta. Negativo. Son como de este tipo. El peso, pues también es hacia abajo. W produce, yo le voy a poner momento W, otra vez el giro, negativo. Me falta esta fuerza, va para arriba. Momento de soporte, y yo le llamo RB, porque es fuerza de reacción, va a contrarrestar a todas las cargas. B va para arriba, y entonces esta va a ser positiva. Y por ahí se brincó una fuerza. La X, pues aquí está la X. La X me dice, recuerden, estas ahorita vamos a calcular esos momentos. Pero esta va así. Sería positivo, pero como no tengo altura, está sobre la viga, va a ser 0. Entonces aquí, el momento 3X va a ser positivo, 0 por la fuerza 3X, que si la tenemos, 327. Pues ya es 0. Entonces no se pone esta fuerza porque no hay, cuando no hay altura y hay fuerzas horizontales, no produce momento. Veamos los demás momentos. Me dicen, momento 1, recuerden, es distancia, es la distancia perpendicular. Si mi fuerza va a ir así va mi fuerza. El eje rotacional es este, pero dice la distancia que existe entre la fuerza de acción al eje rotacional. Sería desde aquí hasta acá. 2, que le sume 4. Entonces aquí serían 2 más 4, 6. Dijimos que el momento 1, allá dice que es positivo. ¿Y qué fuerza 1? Pues pongo 250 newton. Positivo, momento 2. En el momento 2 me dicen, checa, entra la fuerza, la distancia es de aquí a aquí. Si todo esto mide 4, pero exactamente el soporte está a la mitad, así que serían 2 de un lado, 2 metros, y 2 metros del otro. Por lo tanto, aquí la fuerza 2 va a estar a una distancia de 2 metros del soporte A. ¿Qué fuerza? 350. Momento 3, Y negativo. Negativo. Produce momento 3Y negativo, porque va así. ¿Y qué distancia? Pues aquí está la fuerza. De que aquí son, recuerde que esta es la distancia. Y esa distancia son 2 metros. ¿Y pondremos 400 newton aquí? Pregunto. Porque aquí tengo componente en Y, entonces buscamos el componente en Y, por ahí lo guardé, 229.43. Este 0, ya lo cancelamos. Momento 4. Proviene de la fuerza 4, sentido a las manecillas del reloj, sentido horario negativo. Y dice que la fuerza 4
tiene una magnitud de 200 newton. Y el momento de RB, me dicen que es positivo, pues lo ponemos positivo. Pero ¿qué distancia hay entre el soporte A y el soporte B? ¿Qué distancia hay? De aquí hasta acá. Recuerden que este 4 pertenece 2 de un lado y 2 del otro, ¿eh? Entonces, si aquí lo separo, para que lo estudiemos mejor, este es 2 metros, este es 2 metros, este es 3 metros, solamente los estoy dividiendo. Ok, ahí está. Ahora sí quiero distancia. Así entra la fuerza. Distancia perpendicular sería esta horizontal. De aquí, desde aquí hasta aquí está alejado el soporte B de la. Sumamos. 3 más 2, 5. ¿Y cuánto mide la magnitud? Pues es la incógnita. La incógnita de este problema me dice cuánto vale el soporte A y cuánto vale el soporte B. Esas son mis preguntas, pues no las tengo, pues así lo dejo. Este no hay otro, otra multiplicación, así queda. Me falta W. Viene la gravedad, bueno, el peso es atraído por la gravedad, el giro negativo. ¿Y cómo calculo la distancia del peso? Si tengo una viga, observen aquí, chequen bien, ¿eh? Yo tengo una viga, vamos a poner una viga, fíjense bien, yo tengo esta viga y dice que la masa, X masa, no importa, 5 kilos, 5 kilogramos. Mis soportes están en las orillas. Aquí está el otro soporte. Están en las orillas. Y la longitud de la viga, aquí hay varias fuerzas, no importa. F1, F2, F3, porque aquí este es crucial, ¿eh? Si equivocan en este dato, todo lo van a tener mal. Entonces, a mí me dice, siempre vas a tomar la distancia de la viga con su centro de masas de su cuerpo, de la viga, el centro de masas, exactamente es el puro centro. Y si aquí me dicen que de aquí hasta acá mide, vamos a ponerle que sean 7 metros. Vamos a suponer que sea 7 metros de longitud total. Desde aquí, de un extremo hacia el otro extremo. Si mi eje rotacional va a estar como base, pues aquí es la misma distancia, pero vamos a tomar como base al A. ¿Cuál sería la distancia perpendicular? Entonces, el peso de la viga cae exactamente en medio. Y en medio vamos a suponer que está aquí. Y aquí esta distancia sería 3.5 metros. Si mi eje rotacional es un soporte y está a la orilla, pues es exacto. ¿Qué distancia perpendicular es? Esta es mi distancia perpendicular. Esta es la fuerza que va cayendo así, de la gravedad. Entonces quedaría esto, exactamente 3.5 metros. Pero aquí hay un problema. Yo no lo tengo a la orilla, observen. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Pero entonces ya saben, ¿cómo saco la longitud de la viga? En su centro de masas, pues es la mitad. Si son 7 metros el total, la longitud la divido entre 2 y me sale 3.5. Centro geométrico, centro de masas de la figura. Pero aquí está el problema, que no lo tengo en el centro, mi soporte del eje rotacional. El eje rotacional es A. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí va. Primero, el W me dicen que pesaba, W ahí está. Vamos a sacar ahorita ya este dato. Le voy a poner asterisco, para que sepan de dónde proviene ese asterisco. Lo pongo aquí. Dice, longitud total de la viga. Esta viga, longitud total, lo abrevié ahí. 2 más 2 más 2 más 3 más 2 más 2. Serían 13, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 más 3, 13.
Ya que tengan los metros de la viga, siempre lo van a dividir entre 2, siempre. En este caso me dice que son 6.5 metros. Exactamente, entonces quedaría 2 más 2 más 2, aproximadamente, quedaría aquí. Aquí está la distancia RW. Entre comillas. Si mi soporte A estuviera en este extremo, y este ve para acá también, entonces exactamente ya tendríamos el resultado. Pero me dicen R, que es brazo de palanca, es la distancia perpendicular de la fuerza. Recuerden que aquí está, sí, la gravedad, el centro de masas queda aquí, perpendicular. Entonces que nada más mida de aquí hasta aquí. ¿Y cómo va a ser esta partecita? ¿Cuánto vale? Pues únicamente más fácil. Voy a restar lo desconocido a la mitad. Siempre al centro de masas hay que restarle lo del lado izquierdo donde está el soporte A. Dice que le reste 4 y me dice que está a una distancia de 2.5 metros del soporte A. Centro de masas, no es aquí en el 2, es un poquito más para acá porque es 2.5. Dice esta parte. Entonces, al centro, la longitud total lo divido entre 2, queda aquí. Y de aquí para acá lo saco, de la mitad que nos salió le resto lo del lado izquierdo. Y está. Dice 2 más 2 son 4, se lo resté y me queda 2,5. Hay que hacer todos estos cálculos. A ver, veamos. Veamos. Pues empezamos a usar la calculadora y me quedaría, dice multiplico, eso es para multiplicación. El primero da 1500. Todos son metros, Momento va a ser newton por metro. Después dice que es el doble, 700. Este sí hay que meterlo a la calculadora, son 229.43, dice que lo multiplique por 2 y nos queda 458.86. Es negativo, Ahí está su signo negativo. 0, lo cancelamos. En el momento 4 no sacamos la distancia. Ay, me brinqué ese paso. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta acá? Hasta el eje rotacional. Observen, esta es la distancia perpendicular. 2 más 3 más 2. Y serían 7. Y es negativo. Entonces multiplico. Y aquí me queda 1400. Recuerden que esto solo tiene un asterisco. Y es exactamente para esto. Para sacar la distancia R. Siempre del peso así se saca. Longitud total. Se concentran en el centro de la viga y ya después, si está en el extremo, pues es directo. Y aquí me dice que multiplique 2.5 por 215.6 y me queda 539 negativo. Pues nada más 539, no hay decimales. 6 por 5, 30, no hay decimales. A ver, veamos. Yo ya tengo esta parte, pero no he obtenido momento. Dice, segunda condición de equilibrio, la sumatoria de los momentos. Voy a tomar la base del soporte A, que es el que tomamos, eje rotacional, es igual a 0. ¿Qué hacemos? Voy a sustituir todos estos momentos. Me dicen que va a ser, siempre se inician con suma, Momento 1 más momento 2, con el componente 3, momento 4, momento de RB y momento de W. A mí me dicen, suma todas las fuerzas, súmalas, de los momentos, que producen las fuerzas, producen momentos, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más vamos a sustituir el dato ahí. Momento 1, aquí está. Dice que es 1500 positivo, 1500 positivo. Dice más, es positivo, sí, porque está al lado izquierdo, 700.
Momento 3 es este, negativo, está del lado derecho, entonces vamos bien. 458.86. Nos vamos con el momento 4, hasta acá, negativo, está de este lado, 1400. De aquí, por la distancia. Nos vamos con el momento RB, dice que está a 5 metros de distancia y la fuerza es RB. Y el último, el que produce el momento de la viga, menos 539, igual con 0. ¿Y qué hacemos ahí? Pues, operaciones nada más. Tenemos solo una incógnita, así que no hay problema ahí. Si observan, aquí está la incógnita. Esta no se toca nada más. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar, restar, como indica ahí. Y vamos a checar cuánto nos queda. Y me dicen que quedarían solamente estoy haciendo las operaciones que me indican ahí. Menos y me dice que sale 5 RB menos 197.86 igual a 0. Ahora déjenme checar aquí algo. Son 100, 800, 300. Ok, estamos bien. Despejamos RB. ¿Y aquí despejo? Yo solamente necesito despejar RB. Entonces dejamos solo al 5 RB. Si está negativo, pasa para acá, positivo. Si yo quiero despejar solo el RB, el 5 está multiplicando, pasaría dividiendo. Lo estoy haciendo de este lado para que me alcance el tiempo, el espacio. Por lo tanto, el soporte RB me dice que aquí va a quedar sosteniendo, va a sostener, son 197 entre 5, 39.57, 39.57 Newton. ¿Y quién me dice cómo calculo el soporte de la reacción A? ¿Cómo se calcula eso? Pregunto, ¿cómo calculo eso? A ver, veamos. Nosotros seguimos. Y me quedaría que por aquí tengo una ecuación. Aquí está. La primera ecuación que me dio la primera condición de equilibrio de fuerzas translacionales que presenta un cuerpo en equilibrio translacional es esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues solamente falta sustituir. Dice, voy a sustituir en RA más RB, lo voy a poner con otro color porque ya no tengo espacio y poder ahorita continuar el otro ejercicio que quieren, porque el tiempo corre rápido. Pues nada más sustituyo y ya. Voy a sustituir aquí. Dice RA más 39.572 igual a menos 1245.03. Está sumando, pasa restando. Y RA me va a quedar, pues ya hacemos la resta, ya lo hacemos directo. Y va a quedar, va a soportar casi toda la carga. Y quedaría, va a quedar 1245, dice que le reste 39.572, 1205, 1205.45 Newton RA. A ver, veamos.
La pregunta es cuánto soportan cada uno, ¿sí? ¿Qué fuerza están soportando A y B? Y me dicen que el soporte aquí está. A va a soportar mucho más que B.